¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es el miércoles 10 de mayo, Día de las Madres. Y este es el programa Aquí Vamos, el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. En esta ocasión tenemos aquí, desde la redacción de la Jornada de Oriente, como invitada a Roxana Luna Porquillo. Ella fue diputada federal, una muy importante activista política en Puebla. Fue candidata a la gobernatura en el año 2016 y actualmente es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD en la cartera de Movimientos Sociales. Así es, Fermín. Bueno, pues a todos los amigos que nos ven, que vemos que cada día suman, felicidades por el programa. Ya veo que hasta instalaciones asignadas ya tienen, muy bien. Creo que esto es el resultado del esfuerzo que han tenido con esta tarea de innovar. Gracias, Roxana. Roxana, hay muchos temas muy importantes y que tú eres una voz autorizada para hablar de ellos. Y un tema que nos ocupa mucho en estos días, después de los hechos violentos de la semana pasada en el municipio de Palmarito, Totochapan, que están relacionados con lo que se ha llamado la guerra contra el huachicol, o este interés de este gobierno de ahora sí atacar a las bandas del crimen organizado relacionadas con el robo de combustible. Hoy aparecen una serie de videos donde aparentemente hay una ejecución extrajudicial de unos soldados. Pero también en los hechos que se narraron la semana pasada, pues se vieron hechos de violencia importantes, y con anterioridad tuvimos un operativo en el que fue detenido un presidente municipal de extracción perredista. Así es. Yatzintla. Yo te quiero preguntar, desde la perspectiva del PRD, ¿cómo valoran ustedes lo que está pasando en Puebla, sobre todo relacionado con estos últimos hechos de violencia? Estamos viviendo una crisis de inseguridad, en donde nadie quiere asumir una responsabilidad. Lo único que hace el gobierno es criminalizar. La culpa lo tienen los ciudadanos. Una familia que es violentada hace unos días sobre la carretera a la autopista México-Puebla, y los vínculos con este tema del huachicol, que es un asunto que se ha vuelto de moda. El problema que se genera hoy con los amigos y vecinos de Quecholac, donde nuevamente criminalizan a la población. Y esta crisis de inseguridad no veo ni la mínima voluntad por parte de un gobernador que lo atienda. Lo veo tomándose fotos en un partido de fútbol, con la clase política, desalojando a ciudadanos, como es el caso de Jolalpan, que pedían la destitución o mínimamente que pudieran establecer los mecanismos para garantizar que la gente tuviera mejores condiciones de gobernabilidad en una población. No hay una autoridad que esté garantizando resolver los problemas de Puebla. Y este vacío tiene consecuencias. El que la autoridad esté tomando decisiones en un asunto inmediato, sin que garantice mínimamente los protocolos de seguridad que establece la propia Comisión de Derechos Humanos o la Convención de Estambul. O sea, son criterios obligatorios que se tienen que cumplir y que de alguna manera hoy quedan evidenciados. Y ese es el actuar de nuestra policía en Puebla, y hoy ya del ejército o los militares en estos operativos tan violentos que se están viviendo. Lo recuerdo desde el inicio de la aprobación de la ley Bala, en donde se justifica que en todo movimiento que pueda tener una población y que la autoridad justifique la violencia, digo violencia entre paréntesis, la autoridad puede hacer uso de armas de fuego. Y esto ha permitido que todas las poblaciones en el estado de Puebla queden en estado de indefensión, porque se actúa en contra de estas y no garantizando la protección de los derechos humanos. Y estamos en esta crisis de gobernabilidad por la falta de autoridad de un gobernante, por la falta de instituciones que puedan dar certeza de que efectivamente haya castigo para los responsables. Y te lo quiero comentar porque cada vez que hay operativos de este tipo, detienen a 30, 40 personas. Y al otro día, a los 2 días, terminan liberándolos
porque no hay responsabilidad o cargos. Y eso demuestra que los operativos solamente son como los de Quecholac, como los de Chalchihuapan, como los de Ajalpan, en donde van en un asunto de desesperación, van, detienen y después, aunque no importa que te diga, discúlpame, pero tú no fuiste. Y mira, el caso que nosotros hemos llevado a discusión hace unos días en el Comité Ejecutivo Nacional fue esta creciente violencia que se está generando en Puebla. Esto no vivíamos los poblanos. Hoy hasta me hacen burla. Bueno, de verdad, yo vengo de Veracruz porque estoy asignada en unas actividades y la gente me dice, y yo creo que les quiero preguntar a los que nos ven, ¿cuántos de ustedes hoy te dicen, oye, pero cómo están las cosas en Puebla, no? ¿Y a qué vas a Puebla? El fin de semana tuve un evento con compañeras que venían de otros lados y lo primero que me decían es que cuando dije que venía a Puebla todos con cuidado, ¿no? O sea, en Veracruz ahora ven a Puebla como un estado igual, más violento en las mismas condiciones, o igual de violento en que las Veracruz, mismas condiciones. que eso es muy grave, ¿no? Y esto porque han atentado contra la tranquilidad de los poblanos. Este hecho tan lamentable de la familia donde es asesinado un niño, donde es violada la mamá y la hija, te demuestra que no hay una seguridad y que todos los arcos de seguridad que se establecieron en Puebla han sido obsoletos, que únicamente fueron creados para justificar primero en qué se gastaban un dinero, ¿no? Además porque fueron muy cuestionados por los costos, pero que no están teniendo, no cumplen con el objetivo que fueron creados, que fue bajar los índices de seguridad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Puebla? ¿En qué momento los poblanos perdimos nuestra tranquilidad? ¿En qué momento hoy, por el simple hecho de protestar, o que te pase algo, te digan, estás vinculada con el huachicol? Yo recuerdo mucho a Socorro Quesada saliendo a decir, están deteniendo a presidentes, a la dirigencia estatal del partido, diciendo, están deteniendo a un presidente porque hay que recordar que en el 10 de marzo detuvieron al presidente de Atzizincla, ¿no? El presidente esta zona está dentro del contexto del Triángulo Rojo, Isaías Velázquez, y el partido tenía que fijar una posición. Cuando se fija la posición fue en el sentido de un debido procedimiento. Inmediatamente Gobernación arma una campaña de decir, también está vinculada la diputada, o sea, nadie puede hablar. Nadie. O sea, Socorro Quesada, sí, la diputada local del PRD y presidenta del partido en Puebla. Todo aquel que pueda defender a una comunidad ya te vinculan a este asunto, ¿no? La familia que fue víctima de estos hechos tan violentos tenía vínculos con el robo de combustible, ¿no? O sea, todo aquello es justificarlo. Realmente la fiscalía se está viendo muy mal. Que no tenemos certeza nosotros los poblanos de quiénes son los responsables. Y regreso al tema de Isaías. El presidente de Atzizincla. Que fue detenido. Fíjate, el 10 de marzo. Y que, de acuerdo a la versión oficial, era uno de los operadores. Tú sabes, Fermín. Del huachicol. Tú sabes, Fermín, y yo quiero decirle a los ciudadanos que el presidente municipal, porque todavía sigue siendo, solamente está procesado por el delito de obstrucción a la justicia y otras causas delincuenciales. Así lo determinaron. A ver, ¿por qué la fiscalía no lo consignó por ataques a las vías de comunicación como delito federal? ¿O por qué no por narcotráfico? O porque a nosotros se nos vendió, cuando lo detuvieron, se nos vendió la versión oficial. Si no estoy mal, lo acusaban de 3 delitos. El primer delito era pertenecer a la delincuencia organizada, porque supuestamente él protegía a la banda esta que mata a 3 policías ministeriales ahí en esa comunidad. 2, privación ilegal de la libertad, porque él supuestamente había ordenado que se privaran de la libertad de estos 3 policías, que después fueron entregados supuestamente a un grupo de zetas que los ejecutan en el estado de Veracruz. Y la tercera era obstrucción de la justicia. Esto se nos dijo oficialmente. Y bueno, armaron una campaña y dijeron, agarramos al capo mayor. Pero ahorita tú me estás diciendo que en estos momentos en este momento únicamente está procesado por 2 delitos. Delito de obstrucción a la justicia, que alcanza fianza. Fíjate, que es
y el segundo delito, que son otras causas delincuenciales. ¿Cuáles son? Todavía no puede acreditarlo la fiscalía. ¿A poco existe ese delito? No. ¿Por qué lo planteo? Porque así nos van a meter a todos a la cárcel por otras causas delincuenciales. Están están integrando todos los elementos necesarios. ¿Y por qué lo comento? Porque un compañero integrante del Comité Ejecutivo Nacional le ha dado seguimiento al asunto, y esto platicamos en el Comité Ejecutivo Nacional, que no podíamos dejar a nuestros presidentes solos, y que sabíamos el actuar del gobierno del Estado en el sentido de cómo han venido fabricando delitos para justificar su justicia en Puebla. Entonces nosotros inmediatamente planteamos, primero, cese a la persecución política, ¿no? Segundo, la libertad inmediata del presidente de Atzicintla, y que esto pueda garantizar un debido proceso. Hoy el gobierno del Estado se encuentra en un problema, porque ¿cómo lo va a liberar? O sea, nuevamente hoy se encuadra un preso político para justificar nuevamente un operativo violento. Hay que recordar que al presidente lo detienen en un cabildo, una sesión de cabildo, se llevan a todos los regidores, y al otro día salen los regidores, pero se quedan con el presidente, ¿no? Y todos, la campaña que hicieron mediática es corrupción, delincuencia. Ya cayó el cabecilla, Y entonces, el hombre más importante de la... La pregunta es, si ya están cayendo los cabecillas, ¿no? Porque siguen el robo de combustible. Si él era el actor intelectual, ¿por qué después del 10 se dan los hechos tan lamentables en Quecholac? O sea, ¿qué pasó? Entonces, ¿era o no era él el principal actor de toda la delincuencia organizada en Atzicintla? Y yo quiero decirles que vamos a acompañar en este momento a la defensa de nuestros presidentes, porque hay varios municipios en donde se gobierna. Está Cajete, está el Seco, o sea, y que de alguna manera pues el PRD va a estar al pendiente para que no criminalicen a los presidentes municipales y que se le dé las garantías a los ciudadanos. Sí se requiere pedir al gobierno del Estado de manera urgente una reunión, que es el resolutivo, se le pide al señor Antonio Gali. Es una resolución del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Reciba a una comisión de integrantes del Comité Ejecutivo para que explique a qué se debe este crecimiento de índices de violencia. Bueno, si ya tiene tantos detenidos, ¿qué pasa? ¿Qué no está funcionando? Y después de ello se está pidiendo una reunión con gobierno federal por la lista de estos últimos últimos meses, de varios asesinatos en la zona de Guerrero. Por cierto, hubo una marcha el fin de semana pasado, porque llevamos 2 compañeros muertos, un diputado desaparecido, y también la muerte de un dirigente de la ciudad del estado de Chiapas. Vemos que hay una consigna, una agresión hacia los militantes parradistas. Estamos en una regresión histórica en donde en el 88 todo aquel que era perradista era perseguido. Hoy vemos que las condiciones no cambian, y entonces pues eso ha decidido el Comité Ejecutivo Nacional, asumir estos temas como nuestros, y pues sí mantener esta alerta de la violencia que se ha generado en el estado de Puebla. Que los 3 niveles de gobierno se atiendan, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Qué bueno que hoy, a partir de que se conocieron los videos de Quecholac, está ya tomando directamente por oficio en la comisión atender este asunto. ¿Qué opinión te merece el tema de los videos? ¿Cuál es tu reacción al ver esta supuesta ejecución extrajudicial de unos militares? Si en todas las poblaciones donde ha habido operativo se tuviera documentado, creo que en todos hay violación de derechos humanos. O sea, es de verdad muy, muy, muy natural que este gobierno actúe ya así, sin protocolos, a pesar de que hay una resolución después de lo de Chalchihuapan donde obligan que se establezcan protocolos de seguridad y además capacitación a todo el personal. Mira, ya vi los videos, es claro que es un grupo de ciudadanos, una persona que se dedica a este tipo de actos ilícitos,
pues lo que primero piensa es en protegerse, ¿no? Ujú. Y entonces yo busco la manera también de andar armado, porque sé que en cualquier momento pueden agredirme y tengo que defenderme. Ujú. Alguien que no hace nada porque tendría que andar con arma. Los ciudadanos van en camionetas, van en un carro, nadie va con chaleco antibalas, nadie baja de las unidades apuntando, de los ciudadanos de Cocholac, y inmediatamente lo que hace los militares es someterlos, ¿no? Y lo más grave y lo más indigno es cuando a quemarropa matan a uno de los ciudadanos, ¿no? Que está hincado en el suelo, está sometido, no está oponiendo resistencia. No hay resistencia. No se ve la presencia de otras personas que intenten liberarlo, que estén agrediendo a los soldados. Pero ¿cuál fue la versión del Estado el otro día? Guachicoleros, ¿no? Ciudadanos que ponían resistencia. O sea, eso rompe la versión oficial. Y ese es el actuar de este gobierno, en donde muchos, la misma fiscalía se ha prestado, donde los medios del propio gobierno del estado, porque sigue su trick pack de medios, han venido fortaleciendo esta idea de criminalizar a toda la gente o a las poblaciones. Entonces creo que sí queda demostrado cómo actuó el gobierno, cómo permitió el gobierno del estado que se actuara, que se entrara a la casa de la gente de Quecholac sin ningún protocolo, y además haciendo un análisis decía, bueno, hay una coyuntura de un día antes de lo que pasa con esta familia en la carretera, o sea, y al otro día, o sea, nos mantenemos en una nota nacional de violencia impresionante. Eso se veía en el norte, ¿no? Y decías, bueno, es normal. Era privativo de estados como Tamaulipas, como Sinaloa, a veces Chihuahua, Jalisco, Guerrero, pero Puebla nunca estaba en esos temas de violencia, ¿no? Hoy estamos, la gente lo pregunta, ¿qué le pasó a Puebla? Y creo que sí es importante reflexionar qué le pasó. Miren, yo quiero recordarle a los poblanos que cuando llega Rafael Moreno Valle a Puebla, tiene a dos secretarios de seguridad. Uno fue Ardelio, ¿no? Ardelio Vargas Posado. Ardelio Vargas, que tuvo que ver con los operativos de Huauchinango, la ley Bala. Fue el primer municipio donde se aplica la ley Bala contra ejidatarios. Y bueno, encarcela a los de Zeta Mena, ¿no? Y se trae detenido más de 6 horas a los de Zeta Mena por haberse manifestado en una calle sin pavimento, porque pedían que Pemex les cumpliera sus convenios que habían acordado en algún momento, porque el transportar con camiones muy pesados hace que se vaya deteriorando los caminos. Esa era la demanda. Él fue uno de los primeros secretarios, pero hubo otro que fue el flamante Facundo Rosas, ¿no? Facundo Rosas, que venía de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en la época de Felipe Calderón. Así es. Un hombre muy cercano a Genaro García Luna. El operador. Y entonces cuando él llega fue muy cuestionado respecto a su actuar en Puebla. Se empiezan a dar de manera ya natural los operativos supuestamente para garantizar los programas de mototaxis, ¿no? Del cambio, muy agresivos contra los ciudadanos, los operativos en toda la zona de Puebla, ¿no? Que no se vuelve un asunto de contrarrestar la inseguridad, sino más bien del soborno para los propios oficiales que hacían los operativos, y se vuelve normal, que hoy ya es normal que haya operativos en todos lados. Pero se da en el 2015 un hecho que pone en evidencia cómo estaba operando este Facundo a cargo de esta dependencia, cuando se involucran a 2 de sus funcionarios, el director de la Policía Estatal, que es Marco Antonio Estrada, y a Tomás Méndez, jefe de operaciones. Y ellos son involucrados directamente porque documentan, hay fotografías, hay videos. Los detiene el ejército. Con la venta del huachicol. Bueno, ya en el lenguaje poblano, ¿no? Pero en este negocio de las tomas clandestinas en Puebla. Y entonces empieza ya de manera formal
a establecerse una nueva forma de vida en estas comunidades. La corrupción desde la autoridad, desde la necesidad de una falta de acceso a un trabajo digno por parte de la gente, y por otro lado la necesidad de los pobladores también de dar un servicio, ¿no? Para tener un ingreso. Y todo esto se va dando en un ámbito de consentimiento, porque en vez de que se contrarrestara, de que el gobierno del estado, de Rafael Moreno Valle, hiciera lo que hace tan duro contra los dirigentes políticos, de encarcelarlos, de criminalizarlos, de no dejarlos salir de la cárcel, lo que hace es decirle a Facundo, retírate, ¿no? Facundo se va de Puebla, pero deja todos sus operadores aquí en el estado, toda su estructura sigue funcionando. Eso es la consecuencia, desde mi punto de vista, de que el asunto del robo de combustible en Puebla sea un asunto de un negocio de protección. Desde funcionarios de Pemex, desde presidentes municipales que la verdad es que ante esta amenaza y esta nueva forma de actuar, pues se ven rebasados y sin la protección de un gobierno que les dice, mejor ni te metas, ¿no? Y por la situación de los ciudadanos, ¿no? Porque pues ya en este contexto, pues los ciudadanos o es el hermano o es el primo que pues ya se dedica a esto, ¿no? Entonces creo que es un asunto de corrupción que se fue afianzando en el estado de Puebla, que no han querido entrarle de fondo al asunto, porque no hay detenidos que realmente se justifica que tenga que ver con el robo de combustible. O sea, más bien sigue la venta, siguen los incendios, únicamente han hecho estos operativos para decir estamos resolviendo el asunto, estamos atendiendo, pero no hay una persona responsable en este momento. Y en el momento que la autoridad no asume su responsabilidad de atender los temas, se vuelve cómplice. Claro. Y es cómplice el gobierno de Rafael Moreno Valle en su momento por permitir que sus propios funcionarios fueran quienes operaran este tipo de negocios ilícitos, y hoy el señor Antonio Gali Fayad, gobernador, por no interesarle, la verdad es que no lo oigo, no lo veo, no asume una responsabilidad, como que el asunto es algo ya normal. ¿Tú sientes que esta campaña, esta guerra, esta intervenciones contra las bandas de huachicoleros es solamente una campaña mediática? Es decir, para decir a los medios de comunicación, a la opinión pública, estamos combatiendo el problema, pero que en términos reales no se está combatiendo a las mafias del robo de combustible. No se está en absoluto combatiendo. Mira, yo hablo con la gente porque sigo en la actividad política, tengo amigos, familiares, la gente sabe quiénes son, cómo funciona y quiénes están involucrados. Digo, si este gobierno tiene a menos que Moreno Valle haya desaparecido el equipo de espionaje que compró, pero digo, si nos vigilan a todos, no puede ser que en este asunto de combate a la delincuencia no lo usen, ¿no? O sea, es un asunto de complicidad muy claro. Sí hay una campaña mediática en decir estamos atendiendo el asunto de la delincuencia organizada, pero no es cierto, siguen operando. Vuelvo a decirlo, si no, entonces, ¿por qué, si nos presumieron que el presidente de Atzicintla era el capo mayor, por qué siguen operando las redes delincuenciales en toda esta zona, ¿no? De hecho, vaya, hasta si uno es crítico con la información oficial, analiza uno que el gobierno ha identificado a dos grandes bandas, una que le dicen los Bucanans o el Bucanans, y una que le dicen el Toñito, el Tonín, algo así. Y hasta ahora, que yo sepa, no han caído los líderes de esas dos bandas. Y de pronto, al mismo tiempo, el discurso oficial es como decir, ya estamos desarmando a las organizaciones, pero contradictoriamente ellos reconocen que no han caído las cabezas y pareciera que están cayendo como operadores intermedios y probablemente gente inocente, ¿no es así? Sí, yo creo que este gobierno mostró su forma tan burda de operar. Esto me recuerda a las piedras de alto calibre, ¿no? Que era la justificación de un operativo. Que nunca conocimos las piedras de alto calibre, ¿verdad?
de Chalchihuapan. Luis Maldonado Venegas, cuando era secretario general de gobierno, que decía que los policías habían defendido de los pobladores de Chalchihuapan porque se usaban piedras de grueso calibre, ¿no? Así es, que nunca las conocimos, ¿no? Entonces, se me hace la posición del gobierno igual. Hablan de algo que existe, pero que nadie lo ve, ¿no? O sea, estamos deteniendo, estamos combatiendo, pero ¿dónde están? ¿Quiénes son? O sea, porque sigue funcionando todo con la normalidad. Y creo que sí es necesario que asuma su responsabilidad la Fiscalía de manera inmediata. Mira, yo pensé que este gobierno podía cambiar, pero la Fiscalía sigue actuando como el garrote político para criminalizar. Pero es que sigue el mismo fiscal, Víctor Carranca, ¿no? Yo pensé, de verdad, porque finalmente es un asunto del gobernador, pensé que iba a haber una diferencia. Lo pensé en algún momento y dije, bueno, pues está bien, ¿no? Vamos a creerle esa cara de que soy diferente, pues no, las mis cosas. Y bueno, pues él se siente jefe pensé que se sentía jefe de su jefe inmediato, aunque no debiera de ser así, de Antonio Galino, más bien sigue operando el gobernador de Puebla, exgobernador de Puebla, todos los asuntos, ¿no? Entonces creo que está muy demostrado que el asunto del incremento de violencia en el estado de Puebla ha sido un factor de impunidad. Mira, yo platicaba con personal de los juzgados de distrito, de los juzgados de defensa social de aquí de Puebla, han venido desapareciendo. Y el hecho de que nieguen el acceso a la justicia es que la gente ya no denuncia. O sea, a la gente ya no le importa robar, porque hoy con el nuevo procedimiento es muy complicado denunciar. Es muy complicado, entonces la gente dice, bueno, pues robo y si me denuncian, pues de aquí que lo prueben, pues ya mejor la gente dice no voy. Sí, sí. O sea, y creo que esto es parte de los efectos que ha tenido la deficiencia del nuevo sistema penal acusatorio en el estado de Puebla. Hoy la gente si quiere denunciar, vete al C5. No, es terrible. Mira, aquí a la vuelta de las instalaciones de la Jornada de Oriente hay una tienda de frutas y verduras. El señor tenía 2 tiendas. En la segunda tienda recientemente asaltaron a su esposa. Le robaron todo, le robaron la camioneta, le robaron la mercancía, la amarraron, la dejaron ahí muchas horas y la señora fue a denunciar y se tardó 15 horas para ser atendida. Y hoy ya hay turnos. En el Ministerio Público. Hoy hay turnos. O sea, pese que iba lastimada porque la habían tenido ahí maniatada y uno dice, a ver, si estás hasta lesionado por un hecho delictivo y todavía te hacen esperar 15 horas y es esperarte, o sea, no puedes decir, bueno, pues estoy lastimado, me tengo que ir a atender médicamente, ¿no? Claro. Ese es un caso. Mi dentista, sin ir más lejos, el día de ayer me hablan y me dicen, por favor, bloquea el teléfono del dentista, elimínalo. Él tiene su consultorio aquí en Anzures, porque fue víctima de un secuestro express, de llegar hasta su casa, retenerlo dentro de su casa, y ahora le están hablando a todos los que están en el directorio del teléfono para empezar a extorsionarlos. Y entonces lo que llama la atención es que esa labor la hace su secretaria. O sea, no es la autoridad la que está interviniendo. Pero lo más grave es que anteriormente el Ministerio Público, antes del nuevo procedimiento, estaba a las 24 horas, había turnos. Hoy hay horarios. Es más, si hoy te asaltan a las 8 de la noche, espérate hasta el otro día. Imagínate quién viene de viaje. O sea, eso es la negación al acceso negarte el acceso al acceso de la justicia, al tener justicia pronta y expedita. Roxana, ¿por qué pasó eso con el gobierno de Moreno Valle? ¿Qué piensas que hay atrás? ¿Simplemente era esta intención del gobernador de reducir gasto corriente para utilizar el dinero en otros fines? ¿O tú crees que fue una estrategia deliberada de que al mismo tiempo que crecía la delincuencia, que crecía la presencia de organizaciones delictivas importantes en el estado, al mismo tiempo desaparecían agencias del Ministerio Público y juzgados, y además se reducían el número de policías ministeriales y policías estatales? Mira, yo creo que
fue una decisión política por parte de él para que los niveles de inseguridad en Puebla no se denunciaran. Uh-huh. O sea, la gente le pasa algo y dice, no, mejor ya no voy. O sea, no voy. ¿Sabes lo que implica ir al C5 para la gente de San Martín Texmelucan en San Salvador, el Verde? La gente ya no va. Ya no va, ya no termina, le sale muy caro, no hay transporte. Tienen que tomar periférico y taxi, si bien les va. Entonces, tuvo una obsesión de decir, en Puebla no pasa nada. Moreno Valle. Y entonces, como él juega mucho con los números y con los índices, uh-huh. Bueno, ahí están los PPS, ¿no? La deuda oculta, es decir, yo voy a tapar todo aquello que pueda generarme un cuestionamiento. Entonces, creo que eso mismo pasó uh-huh. con el asunto de no reconocer que en Puebla los índices de delincuencia estaban creciendo, pero fue falta de atención. Pero esto tiene también otra consecuencia, de verdad yo lo he uh-huh. dicho. Uh-huh. Todo este desmantelamiento del ejercicio de la acción, uh-huh. de la falta de tener seguridad jurídica, de tener acceso a la justicia, empieza cuando empiezan a eliminar las juntas auxiliares. Uh-huh. Con esta reforma que quitan a las policías auxiliares de las comunidades. Y el registro civil. Y el registro civil. Uh-huh. Van desmembrando desde la figura más importante de la comunidad, uh-huh. van desmembrando las autoridades. Uh-huh. Entonces los pueblos, desde esa génesis, van desapareciendo la autoridad de quien pone orden en los pueblos. Uh-huh. Pregúntale a la gente de Azumiatla, de la Resurrección, ¿dónde está su policía? Uh-huh. No hay. Bueno, te quiero contar que ahora que ando en campaña me tocó estar en Cozoliacaque. Uh-huh. Veracruz. Uh-huh. Y entonces me dice el candidato, es que aquí no hay policía municipal. Ahí está el mando único. Y le digo, ¿y si roba alguien? No pasa nada. Y me dice la del hotel, ya no salgas. Y yo, ¿por qué? Porque no hay policía. Eso se vive en las juntas auxiliares. Eso se vive en varios municipios de Puebla. Ya no salgas. Porque no hay quien ponga orden. Entonces fueron desmembrando toda esta figura. Por eso te decía que ya no hay diferencia entre Veracruz y Puebla, ¿no? Porque dije, ya no hay una diferencia. Uh-huh. Pero creo que ese es un factor. La gente, mientras no tenga límites, claro, actúa. Y yo creo que han tenido consecuencias muy graves. Cada vez se consigna menos, cada vez se tiene gente que sea castigada por delinquir, pero cada vez se tiene más gente encarcelada por un asunto político. Entonces, sí estoy convencida de que no se ha puesto atención en el asunto de la justicia en Puebla, uh-huh. que únicamente ha servido para justificar estos operativos, que se está haciendo algo uh-huh. en contra de la delincuencia, pero yo le pregunto a la gente, si salimos todos con el mismo temor, porque no tenemos certeza de que no nos vayan a asaltar, nos vayan a quitar, y además porque el asunto de los empleos pues cada vez vienen hacia abajo. No, la percepción es muy clara, digo, el INEGI ha hecho encuestas y la percepción, por ejemplo, aquí en la capital del estado, que es donde hay más policías, donde hay más instituciones dedicadas a combatir el delito, la percepción es de que entre 6 y 7 personas de cada 10 dicen sentirse muy inseguras en su ciudad. Ahora preguntémonos en municipios donde ya casi no hay policía municipal, o de plano no hay policía municipal. Yo recuerdo que ni siquiera hace mucho tiempo, hace 10 años, como que la situación era la inversa. En muchos municipios la gente te decía, aquí no pasa nada, aquí es muy seguro, aquí caminar en la noche es lo más normal. Yo recuerdo, por ejemplo, hace como 10 años, una persona en Atlisco me decía, hay días que a mí se me olvida ponerle el seguro a la puerta de mi casa. Y en Atlisco es muy seguro caminar en la noche, estar... Bueno, ve a Cholula, es lo mismo. Ahora es a la inversa. Ahora los municipios en zonas rurales, los municipios más alejados de la capital, son los que están sufriendo más el embate de la delincuencia. Y yo creo que ahí si se hiciera la misma encuesta del INEGI, el índice sería mucho mayor. Quiero decirte, fuimos nota nacional por los turistas que asesinaron en Cuetzalan. O sea, ¿qué pasó?
O sea, ¿dónde estaba la policía? ¿Dónde está la seguridad para los turistas que vienen a Puebla? Cuetzalan, un pueblo mágico, un pueblo en donde todo el mundo quiere conocer y que de alguna manera tú vas porque dices, ¿Es un lugar muy tranquilo o es un lugar Cuetzalan, o sea, de verdad es algo impresionante y dices, ¿dónde está la autoridad? ¿Por qué dejaron de invertir en seguridad? ¿Dónde se llevaron todo el dinero de los poblanos? Y bueno, yo ya sé, yo fui hace unos días también por el trabajo, me mandaron a Quintana Roo y me encuentro al exgobernador publicitándose como el gran escritor y digo, ¿cuánto pagamos los poblanos por estos espectaculares? ¿No? Sí, Ahora sí. entiendo todos estos recortes que hicieron y que estamos pagando y sufriendo nosotros. O sea, es grave lo que está sucediendo. Yo espero que logremos todos los poblanos sensibilizarnos, que no se vuelva normal esto. He estado platicando con algunos amigos, algunas organizaciones, que armemos un llamado a la paz en un asunto de decirle a la autoridad, atiende con lo que te comprometiste, deja de proteger intereses que no te van a ayudar. Claro. Queremos regresar a salir a las calles tranquilos, queremos que nos hagan caso cuando vamos a presentar una denuncia, queremos garantizar un estado que por lo menos pueda tener asegurado que si viene un familiar a visitarte no le van a hacer nada los de tránsito o los policías. O sea, sí es necesario un llamado todos a la paz y la reconciliación social, y desde luego que no dejemos de ser solidarios con los ciudadanos que están viviendo todas estas embestidas tan fuertes por el simple hecho de vivir en una zona hoy donde se está generando la delincuencia organizada. Yo no hablo porque de seguro es un delincuente, yo no digo nada porque de seguro me van a involucrar, no compremos ese cuento que nos están vendiendo, porque así actúa este gobierno. Sí, y hay muchos cabos sueltos que necesitan ser atendidos. Digo, lo más grave es que se está rompiendo el tejido social. Este asunto de muchachos en la secundaria que están amenazando a sus maestros porque estos niños ya están participando en las bandas de robo de combustible y se sienten con autoridad, con dinero, con poder de amenazar al maestro. Periodistas que están siendo amenazados porque sacan informaciones que resultan incómodos a las organizaciones criminales. Se sabe también que ha habido algunos policías que han sido amenazados y también se sienten solos de que no, entonces la actitud es mejor hacerse omisos frente a la delincuencia. Es muy grave porque esto va a seguir escalando. Creo que es lo que no tenemos conciencia los poblanos. Estamos en el preámbulo de algo todavía mucho peor si no se actúa a tiempo y si no hay una verdadera respuesta de los tres niveles de gobierno. Pero yo quisiera entender el asunto de ingobernabilidad como esta falta de autoridad. Uh-huh. Y yo le preguntaría a los poblanos, ¿hay una falta de autoridad en este estado? Yo creo que sí. Uh-huh. Porque hoy están decidiendo otros. ¿Quiénes están decidiendo? Otros que están decidiendo generar mayor violencia, uh-huh, ¿no? Generar actos de corrupción, y que en este contexto donde no hay autoridad, no hay quien ponga orden, están rompiendo a las comunidades. Esto que tú platicas de los jóvenes que deciden no estudiar para dedicarse a este hecho ilícito. Uh-huh. ¿Tú has escuchado al gobernador hacer un planteamiento que diga, a ver, vamos a generar alguna alternativa diferente para activar esta zona, para garantizar un ingreso diferente? No, lo que propuso el gobernador fue que me den la gasolina para mis patrullas. Uh-huh. Ese es el planteamiento que hoy tenemos de un gobernador. Sí, claro. Para volver a reconstruir el tejido social, la autoridad tiene que dar alternativas. De trabajo y de desarrollo social, claro. Porque si tú vas y das el garrote, pues la gente va a reaccionar. Y en ese contexto no está este gobierno. Entonces yo sí creo que hay estado de ingobernabilidad. Porque ha sido rebasado. Uh-huh. Porque ha sido ninguneado en cierto momento, uh-huh, sus propios policías. Los mandan sin una capacitación, sin una preparación, y ponen en riesgo también a sus propios elementos, con esta desesperación de justificar que se está haciendo algo.
Claro. Entonces yo espero escuchar a un gobernador que nos diga una alternativa social, política, económica para la zona del Triángulo Rojo, porque lo único que oigo es voy a confrontar como si jugara una posición también de estar apoyando a un grupo y diciendo no te preocupes, yo aquí te ayudo y soy tu aliado, ¿no? Entonces creo que los aliados son los poblanos, son los ciudadanos y que sí esperamos un planteamiento de ese tipo. Muy bien. Pues te agradecemos mucho, Roxana, por haber acudido a este programa. Esperemos que tenerte aquí muy pronto. Hay Claro muchos sí. temas. Sí. Está el tema político, está el tema electoral. El PRD. Se está acercando ya la definición de la elección en el Estado de México. Sí, muy bien. Sé que has estado allá en el Estado de México. Estás también haciendo campaña en Veracruz. Sí. Entonces, te comprometo aquí a Claro que que en sí. los próximos días nos sentemos ahora a platicar del tema político electoral. Claro que sí. Porque también eres una voz autorizada y porque además el próximo año tenemos elecciones en Puebla. Claro, y estamos trabajando para atender todo lo que podemos. Sí, hay muchos temas y yo solo terminaría diciendo lo siguiente, Fermín. Fermín, te iba a decir Fernando. No. Fermín, perdón, me distraes. Fíjate que yo solo decirle a los poblanos que pensemos en una campaña por la paz en Puebla. Uh-huh. No vamos a meternos en un asunto de dimes y diretes, Uh-huh. sino en decir queremos paz, queremos salir tranquilos, queremos que la autoridad tenga políticas de gobierno que garanticen una alternativa, que garanticen trabajo, que garanticen seguridad y que esto también pueda hacer reflexionar al gobernador cuál es su papel. Necesitamos autoridad. Claro. Y tiene que asumirle este gobernador. Si no, entonces todo lo que dijimos de que era el títere creo que va a estar justificado. No, y además que este tema de la seguridad va más allá del tema de partidos, va más allá del tema de ideología, va más allá del tema de preferencias religiosas o de otra índole. Lo importante es que tengamos seguridad. Si no hay seguridad, no hay nada. Claro. Pues muchas gracias a todos y pues estamos en comunicación y con mucho gusto. Gracias, Roxana. Ahora Martín Hernández nos va a platicar las principales noticias que le vamos a dar a conocer en la edición digital e impresa de La Jornada de Oriente. Gracias, Roxana. Gracias. Buenas noches, auditorio. Pues la noticia que ha dominado la agenda desde las primeras horas de la mañana es la publicación en una cuenta se llaman canales de YouTube, de cuatro videos desde el canal que se llama Palmarito Tochapan, Alcemos la Voz, Contemos la Realidad. Así se llama el canal de YouTube, Palmarito Tochapan, Alcemos la Voz, Contemos la Realidad, que dio a conocer desde las 15 horas de ayer una serie de videos, 4 específicamente, de una supuesta incursión del ejército mexicano en Palmarito Tochapan la noche del pasado 3 de mayo. Esta incursión es la que fue previa a la toma de la autopista Puebla-Perote el jueves siguiente. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Bueno, lo que se aprecia es que después de una refriega de los militares en contra de civiles, cuando uno de los civiles está ya sometido, y ha sido bastante comentado en esta mesa por Roxana y Fermín García, uno de los soldados aparentemente le da el tiro de gracia a un civil. Ya viendo con mayor detenimiento lo que sucede en estos 4 videos, también se puede apreciar la caída de 2 soldados, 2 miembros del ejército, durante un enfrentamiento con los civiles que son presuntamente guachicoleros. Y en ese marco, por supuesto, hay reacciones de todo tipo. Por lo pronto, la Secretaría de la Defensa Nacional ha pedido que el agente del Ministerio Público que está encargado de la investigación de los hechos violentos de la noche del 3 de mayo investigue también este asunto, investigue los videos, vea si son certeros, si corresponden, por supuesto, a la noche de los hechos para deslindar responsabilidades. La Procuraduría General de la República también va a investigar estos registros que se hicieron en videos sobre los hechos, insisto, en donde aparece una persona, un civil supuestamente ejecutado, pero también ya revisando, esta tarde hemos estado revisando los videos con detenimiento y también se aprecia que hay 2 soldados caídos, aparentemente que también mueren durante un enfrentamiento. La PGR también está investigando y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, también va a hacer lo que le corresponde, porque de ser cierto que hubo una ejecución de un civil, más allá del enfrentamiento, que hubo un tiro de gracia, pues se trata de una ejecución extrajudicial que está penada
por todas las normas, incluidos los tratados internacionales. Así es que esa ha sido la noticia principal en estas horas. Por supuesto que también hay un posicionamiento de parte del gobierno estatal que encabeza José Antonio Gali Fayad. Al mediodía dio a conocer que las operaciones que se realizan en la llamada zona del Huachicol, la franja del Huachicol o el Triángulo Rojo, estos 7 municipios que destacan en todo el país por ser la principal zona en la que hay robos a hidrocarburos de petróleos mexicanos, dice el gobierno de Gali que siempre han sido las operaciones de todas las instituciones y las fuerzas policíacas y las fuerzas castrenses apegadas a derecho y con respeto a los derechos humanos. Pero además señala que va a seguir solicitando la colaboración de los 3 niveles de gobierno, de los 2 niveles de gobierno, discúlpeme, el nivel federal y el nivel municipal, incluido, dice la milicia, dice el gobierno estatal, para continuar con estos operativos. No es un asunto menor, se ha estado hablando casi todo el día en Puebla y en muchos medios editados en la capital del país. Ha sido una noticia que ha trascendido las fronteras nacionales y bueno, estos posicionamientos de la Secretaría de Defensa Nacional, de la PGR, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Gobierno del Estado, pues están ahí para que la gente los consulte. Los traemos nosotros, por supuesto, en nuestro portal electrónico www.lajornadaoriente.com.mx para que ustedes puedan consultarlos y bueno, pues saquen también sus conclusiones sobre lo que está sucediendo. En el mismo tenor, el senador Luis Miguel Barbosa Huerta, senador que ahora forma parte de la bancada del PT, de la bancada de izquierda que en los hechos es la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional, exigió que haya una investigación muy exhaustiva sobre estos videos para determinar responsabilidades y que en caso de que haya pues responsabilidad se castigue con todo el peso de la ley. El senador Barbosa está considerando que lo más indicado es que en estos momentos se investiguen los hechos de Palmarito Tochapan, en particular de estos videos. Fermín, comentaba yo que ya también revisándolos por la tarde hemos descubierto que también en el video aparece una refriega entre soldados y civiles, presuntos huachicoleros, en donde se aprecia que 2 soldados caen posiblemente muertos en estos videos. Así es, pues este asunto viene a empañar lo que se ha hecho en torno al combate a las bandas de robo de combustible. Es un viejo problema ya en México que se ha debatido mucho, pero pues no se ha avanzado en nada. Que parece un callejón sin salida el que ha entrado a este país. O sea, por un lado, sabemos que las policías, las instituciones han sido rebasadas y se hizo necesario desde hace ya varios años, esto viene desde la época de Ernesto Zedillo Ponce de León, la intervención del ejército para combatir al crimen de gran calado, al crimen más poderoso. Al principio pues, era un crimen localizado en algunas partes del país, muy específicas, que eran como siempre muy tradicionales: Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Tijuana, Baja California Norte, particularmente Tijuana. Pero después, sobre todo durante el gobierno de Felipe Calderón, pues esto se expandió a todo el país. Y esto es por un lado. Pero por el otro lado, se ha cuestionado que el ejército pues es un ejército preparado, es un cuerpo preparado para la guerra. Así es. Para enfrentar a otro ejército. Digamos, para el exterminio, ¿no?, de otro ejército. Pero no está preparado para labores de seguridad pública. Que incluyen el respeto a los derechos humanos, ¿no? Que incluye básicamente que las cosas se hagan tal como se debe proceder contra un delincuente. O sea, ¿cuál debe ser la premisa básica? Es llevar a una persona que comete un delito ante un juzgado. Y se supone que solamente se debe de actuar con uso de armas de fuego, con violencia, cuando hay que repeler una agresión. El ejército pues no está acostumbrado a eso. El ejército no está formado ni como agentes del Ministerio Público, ni como policías de prevención del delito. Ellos están preparados para enfrentar a gente armada. ¿Sí? Pero el problema es que en México lo mismo se utiliza al ejército como granaderos, se utiliza al ejército para sembrar árboles, se utiliza al ejército para combatir a narcotraficantes, para las tareas de rescate en para DN3, para agarrar carteristas. Acuérdate que, por ejemplo, en alguna ocasión se incrementó mucho el delito cuando era secretario de Gobernación Francisco Labastida.
en la Ciudad de México que se pusieron a militares a vigilar la zona de la Alameda, en la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, se ha dicho que esto es temporal, que es solamente transitorio. Pero ya lleva años, ¿no? Pero, por un lado, no mejoran las instituciones, no mejoran las policías. Al revés, vemos un enorme retroceso. Por el otro lado, no disminuye la criminalidad. Y por el otro lado, tenemos una situación en la que se advierte que si se retira el ejército, se deja desprotegido a muchas zonas del país, a zonas altamente con conflictos provocados por el crimen organizado, y por el otro lado tenemos un incremento de las violaciones a los derechos humanos. Oye, pero ahora se quiere discutir la famosa ley de seguridad interior, que digamos que lo que ha dicho el ejército de la Sedena, los altos mandos militares, es que necesitan que sus actividades, si se van a hacer ya permanentes de combate a la delincuencia y en particular a la delincuencia organizada, deben estar enmarcadas a la ley porque no las tienen en este momento así. Como tú dices, fue una medida provisional que ya lleva bastantes años. ¿Qué opinas tú del asunto de la ley de seguridad interior? Bueno, es que el problema de fondo es que todo esto que se ha hecho en torno a meter al ejército siempre fue improvisado, siempre fue sin una planeación y no se tienen, digamos, las construcciones paralelas que tendría que existir para que en un momento dado se pudiera limitar el actuar del ejército. Ese es el problema de fondo. Entonces, por un lado se sabe que los militares están presionando. Digo, una declaración del secretario de Defensa Nacional que dijo, estamos cansados ya. Y si no nos vamos a los cuarteles, ¿no? Ya estamos agotados. Lo cual es muy peligroso porque está hablando de como que los militares están empezando a hablar como como un grupo aparte del gobierno, ¿no? Por el otro lado, pues tú dices, a ver, si tú retiras al ejército, efectivamente hay lugares donde pues, dejas a la gente en total desamparo, ¿no? E inseguridad. Y al mismo tiempo sigue el ejército y van a seguirse reproduciendo estas prácticas de violaciones a los derechos humanos. Yo te diría, por eso decía, estamos en un callejón sin salida. Es una situación muy, pero muy compleja. A ver, aquí en Puebla se ha tenido que llegar al extremo de llamar al ejército porque no tenemos una policía competente, no tenemos instituciones competentes. Lo acabamos de comentar ahorita en la entrevista con Roxana Luna. Durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, no vamos tan lejos, 2 notas recientes que publicó la Jornada de Oriente. En los años en que empezó a crecer la delincuencia en Puebla, el gobierno del estado regresó más de 500 millones de pesos a la federación que eran para materia de seguridad pública, porque los usaba en otros rubros que no eran de seguridad pública, y entonces pues la Auditoría Superior de la Federación dijo, regrésame ese dinero. Entonces, en lugar de que hubiéramos tenido un fortalecimiento, por ejemplo, de las policías municipales o la policía estatal, una segunda nota. Cuando llegó Moreno Valle dijo que iba a implantar un nuevo modelo de policía, que iba a modernizar la policía y que la respuesta al tema de la seguridad pública iba a ser tan bueno que iban a traer a maestros especializados del FBI y que se iban a contar con fondos de la iniciativa Mérida, que es dinero que da el gobierno de Estados Unidos a México para mejorar la seguridad, que todo eso iba a confluir en un nuevo modelo policial. En la famosa Academia Ignacio Zaragoza, ¿no? Se construyó la Academia de Policía Ignacio Zaragoza. Esa academia ya la cerraron. Cerrada, ¿eh? Ya la cerraron. Hace poco más de un mes se cerró. Ya se estuvieron reubicando a los maestros, a los docentes. Y tanta inversión y cacareo. Esa academia dejó de funcionar incluso no recientemente. Desde la mitad del gobierno de Moreno Valle había presidentes municipales que ya la cuestionaban porque te decían que para los ayuntamientos era muy caro porque la academia funcionaba como una institución de educación privada. O sea, tenían que pagar la capacitación. Claro, sí, claro. Además, un modelo que es inexplicable. Y te acuerdas que en su momento se llegó a especular, muchos grupos activistas de derechos humanos decían que era una base militar de Estados Unidos. Una base de espionaje. Ajá, una base de espionaje. Inteligencia. No se sabe, probablemente sí. A lo mejor dejó de funcionar como instancia de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, por eso dejó de funcionar como academia. Pero a ver, hay incluso hasta un modelo que es incomprensible. A ver, ¿qué es lo que tú esperarías? Que se formen policías, a los policías tú los
quien quiera ser policía se reclute, entre a una academia, lo formes como policía, y si tú le haces exámenes y demuestras que es apto para ser policía, lo empiece a trabajar como policía. No, aquí es al revés. Claro. Aquí tú entras a trabajar como policía y ya cuando eres policía te mandan a capacitar y deciden si puedes o no ser policía. Entonces, es un modelo que está al revés. Oye, el armamento, Fermín, ¿te acuerdas? Entonces, por eso comprar pistolas, por eso comprar tenemos balas. policías que no han sido capacitados, que no se sabe si son aptos. Entonces, tú vas a los municipios, a las juntas auxiliares y de pronto tú ves policías que te dan miedo por lo violento que pueden ser, por lo irracionales que pueden ser, o porque tú notas que no están preparados y no están para combatir el delito. Entonces, llegas al extremo de que no tienes policías para combatir el robo del combustible, la violencia, los secuestros, los asaltos en los autobuses, los asaltos a manos armadas en la vía pública, los robos a cajeros automáticos, los secuestros express, el narcomenudeo, todo eso ya está presente en Puebla, ¿eh? No estamos hablando de un Es solo lo que te delito. iba a comentar. Entonces tienes que llegar al extremo de llamar al ejército y el ejército te va a traer otra dosis de violencia. Lo que nos faltaba era la ejecución de civiles, sean estos delincuentes o no, a manos de militares. ¿Qué faltaba, Fermín? No, pues pueden faltar muchas cosas. Digo, mira, ¿Cómo qué? yo ¿Cómo qué dirías? ¿A yo dónde difiero vamos? mucho de los que te dicen, no, es que ya estábamos como otro estado. No. O sea, todavía afortunadamente Puebla Que está, tenemos que ver colgados también. está muy lejos. Decapitados No, aquí, no, que aparezcan no. cabezas en Plaza Dorada, ahí en el Si oriente. no hay una acción diferente que tiene que ver con lo que decía un poco Roxana, o más bien no un poco, lo decía muy bien Roxana y mucho. A ver, tiene que ser un tema de generación de empleos. Si no generas empleos en este estado, no pidas poder controlar los índices delictivos. Hoy son 2,000 o 3,000 policías militares, al rato puede haber 10,000 policías militares y no vas a contener el problema. Es el problema en Veracruz. Claro. En Veracruz se cayeron los índices de empleo y pues, no han podido controlar el índice delictivo. Tú te vas a Guerrero, hay muchas regiones de Guerrero donde si no es con la delincuencia no encuentras trabajo, o las pocas fuentes de trabajo las controla el crimen organizado, entonces no hay alternativas. Claro. Entonces, tienes que generar empleos. Dos, se tiene que trabajar mucho en revisar todo el aparato de justicia de Puebla y revitalizarlo y reconocer que Rafael Moreno Valle lo destruyó, que le hizo un daño terrible En aras de un proyecto personal. en el orden institucional. Yo no sé si por el aras del proyecto personal, pero el caso es que durante su sexenio se desarticuló el aparato de justicia. Tenemos menos juzgados, menos jueces, menos policías. Es más complicado También presentar es que una si no es denuncia. en aras del proyecto personal político, es otra cosa. Pareciera que se estuviera casi coludido. Bueno, es que a veces hay tantos intereses metidos, Martín, que pues tú ya no sabes qué pasa. O sea, que lo que no suena lógico suena a dinero. A ver, tú piensas siempre que un gobernador, que es uno de los cargos más altos a los que vas a llegar, y que además te deja marcado de por vida. Hay, por ejemplo, hay presidentes municipales que con el paso del tiempo nadie se acuerda que fueron presidentes municipales. Exactamente, pueden andar por la calle. O simplemente se pierde. Pero el gobernador no. El gobernador siempre deja una marca personal. El gobernador siempre deja una forma de gobernar. Siempre deja una huella. Entonces tú siempre supones que cualquier gobernador siempre quiere llegar y quiere dejar una buena huella. Ujú. Lo que aquí decían pomposamente, caminar tranquilo por las calles de Puebla. Sí, exactamente. Y yo vi que, por ejemplo, han existido esfuerzos muy notables en Puebla. A ver, uno de ellos fue Alfredo Tosqui Fernández de Lara. Alfredo Tosqui llegó y pacificó al Estado, paró guerras entre derechas y izquierdas, ¿no? entre empresarios y universitarios, entre anticomunistas y gente de izquierda. Después Guillermo Jiménez Morales. Se le acusó mucho que favorecía a los caciques, etcétera, etcétera, pero tenían en relativa calma el Estado. Después con Mariano Piña Olaya. Con Piña Olaya hay un vacío de poder porque no gobernaba él, gobernaba su jefe de asesores, Alberto Jiménez Morales. Don Alberto, di. Yo creo que en esa época se abusaba que Puebla era muy tranquilo y no crecía la delincuencia. Hubo mucha represión en ese entonces. Llegó Manuel Bartlett Díaz, le invirtió mucho al tema de la seguridad pública, trajo a algunos militares. Combatió el secuestro mucho, Bartlett. Claro,
Durante la época de Piña Olaya se disparó el tema del secuestro. En la región de Izúcar de Matamoros, recuerda que incluso la víbora, ¿te acuerdas? surgió un movimiento que se llamaba Frente Cívico Matamorense, Sí. que unía a empresarios, a religiosos, de gente de muchos sectores sociales para unirse en contra. Una comunidad que se volvía Minas o una cosa así, ¿no? Sí, ahí había una banda muy famosa. La víbora. Ajá. Entonces, pero bueno, se combatió el secuestro. Es más, hay un dato que nos debe de dejar fríos. En la época de Manuel Bartlett se tuvo el número máximo de policías judiciales, hoy llamados policías ministeriales. Desde el gobierno de Bartlett hay una caída de policías. Pero ya no sé si eso es bueno o es malo, ya ves que los judiciales te daban tus toques ahí. No, pero al final guacanazos. sí, pero es la instancia encargada de investigar delitos. Andaban en automóviles sin placas. Sí, pero es la instancia encargada de vigilar los delitos, de investigar los delitos. O sea, no puedes vivir sin ese tipo de policía, porque entonces no hay quien investigue de los delitos. Bueno, y hasta Marín con su crisis de credibilidad y entonces, después con Melquiades Morales se estabilizó, parecía que como que se sentía... Había secuestro también, ¿no, Fermín? Sí, había secuestros, pero no eran en índices tan alarmantes. Eran más bien índices que Robo de autos. generaban mucho impacto porque Puebla no era un estado con esos grados de delincuencia. Después con Mario Marín tuvo una pésima imagen, fue un pésimo gobernador porque no tenía presencia, pero tuvo la seguridad pública muy controlada. Con Mario Ayllón. Con Mario Ayllón en la Secretaría de Seguridad Pública. Infumable. Con 2-3 procuradores. Buenos agentes, buenos directores de la policía ministerial. Sí, se tuvo ahí más o menos a un personal rescatable, que hizo bien su papel. Y es con Moreno Valle cuando hay un deterioro. A ver, sería incorrecto decir que todo nace en el gobierno de Moreno Valle. ¿Sí? No, todo seguramente empezó con Mario Marín a crecer los índices delictivos, pero con Moreno Valle el problema fundamental es que no se atendió el problema. O sea, se dejó pasar. Y se dejó pasar todo. O sea, te crece desde el robo a el más insignificante, que es robarte 10, 20 pesos en la calle, hasta el crimen organizado, que es narcotráfico. Recordemos que toda la zona de la Sierra Norte ha estado involucrada con ejecuciones, con presencia de grupos delictivos que operan en Veracruz, en Tamaulipas, en Hidalgo. Hoy la Sierra Norte es una zona muy insegura. Sí. Robo de combustible, narcomenudeo. El narcomenudeo antes se concentraba en algunos lugares, en la capital, en algunos municipios vecinos. Hoy te encuentras municipios rurales, municipios con población indígena, con problemas de adicciones, y no de adicciones al alcohol, al tabaco, que era lo común. No, adicciones a drogas duras. Metanfetaminas, bueno. Mucho tiene que ver el fenómeno de la migración, pero también es cierto es que aquí hay un mercado que ha crecido y que la autoridad no detiene. Había un personaje que me decía, cuando Enrique Dóger Guerrero fue alcalde de la ciudad de Puebla, no sé por qué, pero particularmente Enrique Dóger le puso mucho empeño en detener a muchos narcomenudistas. Fue un periodo en el que cayeron muchos narcomenudistas. Bueno, si tú veías las cifras de narcomenudistas detenidos en el trienio de Enrique Dóger, tan solo en la capital del estado, las cifras de narcomenudistas detenidos por Dóger era mucho mayor a todos los narcomenudistas que en todo el estado se detuvo durante el sexenio de Rafael Moreno Vallarosas. Y no solamente crecieron las actividades ilícitas relacionadas con el crimen organizado, Fermín. ¿Qué tal el asunto de los feminicidios? Que se disparó terrible y Moreno Valle insensible. Bueno, la violencia sexual. Violaciones, asaltos a casa, habitación con violencia, los robos con violencia a transeúnte. Empezaron también estos asaltos dentro de los microbuses y de los del transporte público, las unidades, en donde ya te asaltaban matando a la gente. O sea, es decir, crecieron los dos niveles de criminalidad. No asaltaban, donde matan actualmente. Donde matan, pero empezó con Moreno Valle.
¿no? Sí, 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 Entonces sí. había las actividades del crimen organizado, estas que tú mencionaste, y estas otras que son consideradas de delitos común, del fuero común, que pues también fueron Bueno, violentísimas. todo esto, Martín, se soluciona con esas 3 vías. Empleo, una. 2, hay que revitalizar el aparato de justicia. Y Eso 3, es más difícil todavía que generar empleo, se me hace. Mucha corrupción. no, bueno, lo tienes que hacer. A ver, hay cosas que se tienen que hacer, como por ejemplo, lo más elemental. Tienes que volver a abrir agencias del Ministerio Público. Tienes que incrementar el número de policías, tienes que incrementar los peritos, tienes que Más incrementar... agentes del Ministerio Público. Sí, claro, porque si no tienes ni siquiera el recurso de presentar una demanda, una denuncia, perdón. Entonces, ¿Sabes ayer que cuando pasó esto a ver, y nada más. Y el tercer aspecto, tienes que hacer una depuración. Eso es muy importante. Pero vas a sacar a los ratas a la calle. No, a ver. Tienes que hacer una depuración, o sea... ¿En qué se van a emplear esos ministeriales que, Claro, pero si tú tienes a que alguien tienen perfil delincuente? en el poder, pues van creciendo estas estructuras. Hasta llegar a grado extremo como el de Nayarit. Van a salir de la fiscalía que los metan a hacer eso. En Nayarit, ¿qué pues sucedió? Que el actual gobernador de apellido Sandoval tenía un director de seguridad pública que todos decían que estaba coludido con el narcotráfico, que no hizo caso, llegó gobernador y lo nombró procurador de justicia. Y actualmente está detenido en Estados Unidos por ser no coludido, no por ayudar, no, porque es el jefe del narcotráfico en el estado de Nayarit. Lo que luego se llama un cabecilla. Era el capo. Era el enlace con 2 organizaciones criminales y él era, incluso se dice, de acuerdo a los reportes periodísticos, el que ordenaba ejecuciones, el que determinaba, protegía las plazas en Nayarit. Bueno, por eso tiene que haber una depuración, porque si tú no lo sacas, esto va creciendo de poder. Ahora sí te creo que estamos en un callejón sin salida. Eso Ahora, no es imposible. No, todavía el Estado de Puebla creo que puede frenar esta situación. Mira, por ejemplo, hoy leía en el país, hacen un reportaje sobre el robo en los autobuses en el Estado de México. Y de veras que te da miedo. Un promedio, hay rutas del transporte en el Estado de México que hay 10 robos en un día en esa ruta, de asalto a mano armada. Las mujeres desconocidas, o sea, que se suben en los autobuses, se suben y entre las mujeres han aprendido a hacerse señas y cuando ven a alguien que es como, le ven cara de ladrón, se hacen señas Y se baja. y todas se bajan corriendo del autobús. No importa dónde vaya el autobús. A ese grado se ha llegado. O sea, te ven cara de rata y te bajas. Por ejemplo, hay entrevistan a sí. una señora y dice, es que cuando vemos subir a alguien que va con ropa deportiva y que lleva La sudadera y la tú. sudadera y eso, entonces ya es un grado de miedo, de exasperación Que terrible. la gente se sale. Entonces, ese es el México en el que estamos, con un callejón sin salida, con una crisis terrible de seguridad, producto de un modelo económico que generó estabilidad a los mercados financieros, pero le dio en la madre a la gente. Y de insensibilidad y frivolidad de parte de las autoridades, cuando no de colusión. Le dio en la madre al campo, le dio en la madre a la industria nacional, le dio en la madre a las actividades productivas en todos los ámbitos, y entonces tenemos una crisis de empleos. Hay empleo, pero precario, hay empleo informal, pero no tenemos empleo, no tenemos riqueza, no tenemos generación de alimentos. Eso también tendría que pasar. Si queremos estabilizar las cosas en el Estado, aquí se tendría que hacer un proyecto muy particular para Puebla, para buscar que el campo poblano por lo menos produzca para el autoconsumo. Bueno, y hemos tenido hechos de robos de hambre, los asaltos a los vagones de tren, ¿no? Claro, pero la gente deja de producir, Martín, porque no hay mercado, porque no le sirve sembrar. Claro. Yo he conocido en la región de Huixcolotla, ¿Dónde está la central? he conocido campos asienteros que te da de veras una impotencia, una desesperación. A ver, campos asienteros que llegas y está el brócoli, que no sé si tú sepas cómo se siembra en la tierra, entonces empieza a surgir una mata así muy grande. O sea, tú ves los campos de brócoli, tú le preguntas a los campesinos y dices, este brócoli ya está, si quiere llevarse, lleva ustedes para comerse. Y una vez me acuerdo que hasta iba yo con un amigo y nos metimos en un campo y empezó a arrancar. Dijo, llévate todo este brócoli. Y de repente aparecieron unos señores. Dije, no, espérate, ni son nuestros terrenos, creo que vienen los dueños. Y me dijo, no, porque todo este brócoli se va a echar a perder. ¿Por qué? Porque no hay precio.
entonces no hay precio. No hay precio de garantía. Ya no vale ni siquiera la pena cortarlo, ahí se queda, se echa a perder. Y entonces, por eso, digo, es incluso, yo diría que hoy es una labor casi de héroes los campesinos que existen. Claro. Porque siguen sembrando la tierra y siguen dando alimentos. Pero en términos generales, pues ¿quién quiere dedicarse al campo con esa condición? Nadie. El campo es muy matado, el campo... A menos que se dediquen a la siembra de droga. Mucho tiempo. Bueno, hoy no sé en qué medio de comunicación yo leía que en Puebla, en algunas zonas ya se está empezando a sembrar amapola. Amapola antes era un cultivo exclusivo de Guerrero, de Oaxaca, Pero se fabrica heroína, morfina. No entraba la amapola a Puebla. Y cuando entra la amapola a Puebla, ya estás hablando de un asunto de una criminalidad de muy alta organización. Sí, como los opiáceos. Ya estás hablando de que no es un asunto de aquí, de un grupito que dice vamos a sembrar estas matitas para ver a quién se las vendemos. Como a veces pasaba pues, con algunas matas de marihuana. Yo me acuerdo que hace años te daba risa el supuesto combate al narcotráfico en Puebla, ¿no? Le compraron a un campesino matita. 10 matas de marihuana. Una matita. Entonces, pues, ¿qué decías? Bueno, a lo mejor se la venden ahí a quien vende algunos carrujos y no pasaba más, a lo mejor ni siquiera era para eso, a lo mejor era para las reumas. Ahora ya las marihuanas para exóticos, por mí. Pero cuando tú ya traes amapola, es que ya traes clientes en el mercado internacional, ya traes financiamiento internacional y ya traes a grupos alrededor de esos cultivos muy peligrosos y grupos que se especializan en esos cultivos, porque además ha venido hasta evolucionando el tipo de matas, todo ese tipo de cosas. Bueno, esa es la Puebla que hoy tenemos. Qué triste que en este 10 de mayo estamos platicando de eso, Día de la Madre. Aprovechamos para mandar una felicitación a todas las mujeres que son madres, sobre todo a las madres que son solteras, que son las que llevan la peor parte en esta sociedad. Así es, las que más se esfuerzan. Las que más sufren precisamente el tema de la inseguridad. No las madres solteras, en general todas las madres. Le agradecemos mucho su presencia. Este fue el programa Aquí Vamos, el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Agradezco su atención, Fermín Alejandro García Hernández. Y Martín Hernández, buenas noches. Que pase muy buena noche.